Lo pongo a grabar. Y acá arribita en la parte superior a la izquierda aparece grabando un botón de pausa y finalizar. Ah, ahí está, sí, sí. Ahora lo pongo en pausa. Bueno, ya estamos listos para comenzar. Buenas tardes a todos. La actividad de esta tarde tiene en esta sala 3 exposiciones. Estaríamos en hora para iniciar con la primera de ellas. A continuación, en la presentación a continuación de esta primera, tenemos, bueno, empecemos del principio. Bojanic, Romero, expositores, el tema determinación de la carga tributaria de la soja en el departamento San Martín de la provincia de Salta por el año 2020. Carrizo Fernando, Gutiérrez Jonathan, Adrián y Garnica Jaime, los autores. El segundo trabajo es constitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias a las jubilaciones, pensiones y retiro. Y el tercer trabajo de Herrera Santillán, Alina Liana y Molina Gemina de Los Ángeles, régimen de importación en el Paso Internacional de Aguas Blancas, Bermejo, año 2019. Tendríamos que, bueno, dar inicio y, bueno, vamos a presentar brevemente a los primeros expositores, ambos docentes de la Facultad de Ciencia Económica, en el caso de Eduardo Bojanich, economista y profesor de la carrera de Contador Público Nacional en la sede regional Tartagal. Entre otras actividades, estamos remitiéndonos a las acciones que desarrollan dentro de la facultad. Y en el caso de Liliana Romero, también es docente del área de impuestos, tanto en Salta como en Tartagal. El tema, lo repito, determinación de la carga tributaria de la soja en el departamento San Martín de la provincia de Salta en el año 2020. Resolución número 057-2021-CCI. Eduardo, Liliana, cuando quieran, comenzamos la exposición sobre un póster. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Bojanich. Yo tengo a mi cargo la dirección del proyecto y justamente la ponencia que nosotros estamos proponiendo, este póster está armado en base a un proyecto que dimos comienzo hace muy poco tiempo y obviamente el objetivo principal en este congreso es dar a conocer el trabajo que estamos llevando a cabo en la sede en relación al tema que se describió y es el que es el título del póster, ¿no? Determinación de la carga tributaria de la soja en el departamento San Martín. Es importante destacar, en primer lugar, que lo que nosotros vamos a mostrar, vamos a contarles a ustedes, es lo que, el objetivo principal del proyecto y qué es lo que esperamos nosotros lograr para, o con, mejor dicho, con este trabajo, ¿sí? En primer lugar, lo que estamos tratando de conformar es un equipo de trabajo de investigación, consolidar un equipo de investigación que nos permita seguir trabajando en el futuro. Nosotros elegimos este tema de determinación de la carga tributaria porque en realidad el objetivo que nosotros estamos buscando es poder determinar un índice de carga tributaria específicamente en este caso para una producción como es la soja, ¿sí? La idea es en el futuro con este equipo consolidar este equipo de investigación y poder trabajar también aplicando la misma metodología a otros productos que sean relevantes para el departamento San Martín. ¿Sí? Ese es, digamos, como fundamento principal con respecto a este proyecto. Es importante destacar que la conformación del equipo de trabajo es una conformación muy amplia y es importante nombrarlos porque conjuntamente en este trabajo nos acompaña la contadora Liliana Romero, ¿sí? Nos acompaña el contador Fernando Carrizo, la contadora Viviana Rodríguez, el licenciado Carlos Jordán, todos docentes de la sede de la sede Tartagal, ¿sí? En la carrera de contador.
Pero también este equipo está reforzado con, en este caso, contamos con graduados, como la contadora Joana Maldonado y la contadora Karina Marín. Y también tenemos incorporado al proyecto estudiantes. Tenemos un becario, que es el alumno Cristian Morcillo Castillo, pero también tenemos a la alumna Juliana Ortega y Castro Lina Mariana. ¿Por qué es importante justamente destacar esto? Porque es todo un equipo de trabajo, un equipo que pensamos y queremos consolidar. El trabajo que realmente están realizando los chicos, y más en esta situación que nos encontramos saliendo de una situación sanitaria tan compleja, los chicos nos están, yo digo chicos a los alumnos, ¿sí? y también a los graduados, nos están ayudando a relevar información en territorio, que, bueno, obviamente es uno de los pilares de este proyecto. Entonces, como podrán observar, yo nombré que no solamente tenemos contadores, sino en este caso en el proyecto también lo conformamos 2 licenciados en economía. ¿Por qué esta conformación tan específica del equipo de trabajo? Porque nosotros tenemos básicamente en este proyecto tenemos 2 áreas de estudios muy diferenciadas. Una primera área que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con la cadena productiva, y obviamente la segunda parte del proyecto que aplica directamente al objetivo principal del proyecto, que es la carga tributaria, determinación de la carga tributaria. O sea que dentro de nuestro equipo, a la vez tenemos un equipo que trabajamos específicamente sobre la cadena productiva, y otro equipo que toma los inputs que nosotros, o los outputs que nosotros generamos, ellos los toman como input para poder hacer el cálculo de la carga tributaria. El presente estudio tiene como finalidad, como decíamos, determinar la carga tributaria de la soja producida en el departamento San Martín, en base al cálculo de los tributos que impactan en cada eslabón de la cadena productiva, ¿sí? Dicho cálculo se elabora con una metodología que en primera instancia propone una revisión sistemática de literatura y de información estadística disponible para luego construir la cadena de valor en base al destino final de la producción. Nosotros sabemos que el sistema tributario argentino se caracteriza por una complejidad y por un alto grado de superposición impositiva. El conocimiento de las incidencias de la carga tributaria a la cadena productiva permite formar un elemento central en el análisis del resultado de la producción analizada. Como yo dije anteriormente, el objetivo principal es poder disponer de un índice que muestre la relación que existe entre el impuesto que paga el productor local y el total de ingresos netos que obtiene, brindando de esta forma una herramienta de información útil y de alta calidad académica que será extrema importancia para la toma de decisiones de los distintos sectores. Es decir, en esto es importante destacar que en primer paso de que estamos nosotros trabajando actualmente en el proyecto es en la determinación de la cadena productiva, con las características que tiene la producción en el ámbito de estudio, que sería el departamento San Martín. Entonces nosotros, en primer lugar, lo que hicimos es trabajar sobre la cadena y ver las características que tiene la cadena, de tal manera de poder determinar cuáles son los eslabones que participan en esta cadena, y de esa manera distinguir los actores que participan en cada eslabón. Esta información es la que nosotros le brindamos, para decirlo de alguna manera, a los especialistas en tributo, para que ellos puedan calcular la carga tributaria que soporta cada eslabón. Obviamente que la carga tributaria de cada uno de los eslabones es lo que nos va a permitir calcular la carga tributaria, por decirlo de alguna manera, total de la cadena, como la suma de las cargas de cada uno de los eslabones. Entonces, esto es la forma en que nosotros encaramos este proyecto, es la forma en que estamos trabajando. Por un lado, nosotros los economistas ya pudimos determinar y distinguir la característica que tiene la cadena productiva. La cadena productiva de la soja en el departamento San Martín tiene la característica que tiene, como toda cadena, una producción primaria, ¿sí? A esa producción primaria le tenemos que sumar la industrialización y por último la comercialización.
En el caso de la producción de la carga tributaria de la soja en el departamento de San Martín, no existe una cadena industrial. Directamente se produce, tenemos la cadena primaria, y luego de la cadena primaria pasa a la cadena de comercialización. Es decir, el productor local produce la soja, esa soja es entregada a, en este caso, distintos acopiadores, ¿sí? Donde se hace la etapa de comercialización. Entonces, como podemos ver, tiene sus características particulares. Ya analizando, digamos, de manera un poco más precisa esa cadena, pudimos distinguir también que existen algunos tratamientos especiales que nosotros vamos a tener que involucrar en el estudio, porque cierta parte de la producción local de soja es comercializada, digamos, de manera no formal, y de alguna manera eso también nos permite a nosotros, o nos va a permitir a nosotros hacer un análisis, por lo menos para entender estos criterios, o digamos el efecto que tiene la carga tributaria cuando la comercialización se realiza por los caminos normales, o qué pasa con esta parte de la producción que tiene un destino, digamos, informal, y por ende no podemos llegar a tener información que nos permita, digamos, trabajar ese otro punto de vista, ¿sí? Entonces, el objetivo principal del trabajo es determinar la carga tributaria y con el fin de brindar a los tomadores las decisiones públicas y privadas en una razón matemática que sirve para calcular el peso de los tributos sobre los ingresos netos de los productores. Para ello, nos fijamos objetivos específicos, como determinar la cadena productiva de la soja, identificar los eslabones que intervienen en esa cadena, según el destino de la producción, determinar la carga tributaria de cada eslabón de la cadena, determinar la carga tributaria consolidada, es decir, de la cadena completa, analizar qué tributos inciden mayoritariamente en la carga tributaria y la medida de su influencia, y contribuir a formación de recursos humanos mediante la inclusión de alumnos en estados avanzados de la carrera de contador público, y también de los alumnos, o en este caso de los egresados que también conforman el equipo. Yo le voy a dar ahora lugar a la contadora Liliana Romero para que nos cuente un poquito, ella especialista en el área tributaria. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Un gusto, digamos, compartir estas primeras jornadas de investigación de la Universidad Nacional. Y bueno, como también es una enorme satisfacción participar de este trabajo de investigación para nuestra querida sede regional de Tartagal. Como decía el Eduardo Bojanic, cuando nosotros tenemos aquí en el póster justificación del problema, justamente nos dice allí que lo que pretendemos es medir la carga tributaria de la cadena de la soja, pero allí cuando resaltamos cuál es el problema que tenemos, y es nuestro sistema tributario actual. ¿Por qué? Porque, lo dice el póster, se caracteriza por la complejidad, la ineficiencia, la falta de equidad de nuestro sistema tributario. Sin ir más lejos, observamos que en Argentina, cada vez que se aprueban leyes creando tributos, ¿sí?, o aumentando los tributos existentes, siempre tienen una sola finalidad, que es aumentar la recaudación. Es como que está como normalizado que el aumento de la recaudación va de la mano con el aumento de los tributos, ¿sí? Como también deben pensar que disminuyendo los tributos disminuiría la recaudación, por eso no observamos, digamos, proyectos que tengan, digamos, en cuenta la baja, digamos, de la tributación de nuestro sistema actual, ¿sí? Sin ir más lejos, podemos recordar que por allá por el 2015 en la provincia de Salta hubo, digamos, un problema, un reclamo por parte de la policía de la provincia, donde los empleados exigían, digamos, aumentos salariales. ¿Y qué pasó? Se llegó a un acuerdo, se otorga ese aumento salarial, pero a la postre fue acompañado por un proyecto de ley
donde el impuesto a las actividades económicas nos incrementaron la alícuota del 3 al 3.6%, y era para poder sufragar los gastos de los aumentos que habían asumido, ¿sí? Entonces, siempre apuntan lisa y llanamente a aumentar los tributos. Pero en realidad esto no es así. No siempre el tema de crear o incrementar la carga tributaria va a aumentarnos la recaudación. Esto requiere de estudios, digamos, más profundos, porque puede traernos, y es lo que está sucediendo en Argentina, efectos no deseados. El incremento, el aumento de esa presión tributaria provoca más bien el efecto contrario, es la caída de la recaudación. ¿Por qué? Porque los capitales se van de Argentina, porque provoca un desincentivo en la inversión, en el consumidor, en el insumidor, hasta en el inversor, ¿sí? Y ni hablar cuando aparece aquello que le llamamos, digamos, evasión fiscal. Entonces, insistimos, para llegar a tener un sistema tributario que opere como se lo debía concebir, un sistema, un verdadero sistema donde todas sus partes estén relacionadas, entonces debemos tomar conciencia. Hay que realizar estudios más profundos cada vez que se presenten proyectos de leyes, creando nuevos impuestos, subiendo o incrementando los ya existentes, y esto es lo que ya sea desde las organizaciones intermedias, desde nuestra universidad, con estos trabajos de investigación, es lo que debiéramos esperar, ¿sí? Que nuestros legisladores se asesoren conscientemente antes de aprobar estos proyectos de ley presentados buscando este objetivo, ¿sí? Incrementar la carga tributaria. Otro tema que tenemos en nuestro sistema tributario actual es la inseguridad jurídica. Cada tanto nos modifican las normas tributarias. Todos los años prácticamente tenemos modificaciones de las normas tributarias. No se cumplen acuerdos. Recordemos que desde el 2017 venimos sufriendo grandes reformas tributarias, pero reformas de fondo, ¿sí? Pero no apuntan a este objetivo de lograr obtener un sistema tributario como corresponde, sino que son parches, ¿sí? Y en todos los aspectos incrementando la presión tributaria para nosotros, ¿sí? Para los contribuyentes. Se firman acuerdos, incluso las jurisdicciones, las provincias firman acuerdos con la nación, los conocidos, los llamados consensos fiscales, donde buscan, digamos, homogeneizar y disminuir esa carga de los tributos locales. Pero ¿qué sucede? Luego vienen prórrogas, suspensiones, y llegamos a lo mismo, ¿sí? Que no se cumple el objetivo buscado. En Argentina podemos destacar que a nivel nacional tenemos algunos tributos que son más conocidos que otros. Por ejemplo, el tributo más relevante en cuanto a impuestos directos se refieren es el impuesto a las ganancias. El tributo más relevante en cuanto a impuestos indirectos es el impuesto al valor agregado. En las jurisdicciones, en las provincias, a nivel jurisdiccional provincial, conocemos el impuesto a los ingresos brutos, que lo conocemos en la provincia de Salta como impuesto a las actividades económicas, porque nos quisimos diferenciar de las 24 jurisdicciones donde se denomina impuesto a los ingresos brutos, y solamente en Salta se denomina impuesto a las actividades económicas. También tenemos impuesto de sellos, y finalmente llegamos a los fiscos municipales, donde tenemos la creación de una diversidad de tasas como tributos, que también la analizaremos en su momento. Enfocándonos ahora en nuestro trabajo de determinar la carga tributaria de la soja, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar, digamos, abordando este trabajo, porque todavía estamos en esa etapa de relevamientos de información y de analizar cuál realmente es la cadena. Cuando comencemos a incorporar este análisis, digamos, tributario, lo vamos a hacer por cada eslabón que compone la cadena, ¿sí? Eso nos direcciona, digamos, a analizar el tratamiento fiscal de cada uno de los tributos, ya sean nacionales, provinciales, municipales, cómo van a impactar cada uno de esos tributos en cada una de las actividades o hechos económicos que intervengan en esa cadena, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, resaltar en este aspecto? Por ejemplo, si nosotros hacemos y
les voy a ir presentando algunos casos o algunas problemáticas que vamos a tener y vamos a desarrollar en el trabajo, ¿sí? Cuando nos toca, digamos, ejemplificar, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, nosotros vemos que muchas veces cuando tenemos que determinar la base imponible para calcular, digamos, el tributo, se termina tributando en diversos casos sobre resultados por tenencia, o sea, resultados que no son resultados reales para el contribuyente. ¿Cuál es el hecho imponible en el impuesto a las ganancias? Es la renta neta, pero por la forma de determinación del tributo, muchas veces el contribuyente no termina tributando sobre su verdadera renta neta, termina tributando sobre conceptos, por ejemplo, resultados por tenencia. Y eso lo podemos ver como gran ejemplo, ¿sí?, en el productor primario. El productor primario, ¿sí?, como tiene, digamos, siempre, digamos, como en este caso es el productor de soja, se va a dar el caso que cuando tenga que hacer su determinación del impuesto a las ganancias, va a tener stock en sus galpones, o sea, va a tener soja en stock. Y por la forma en que se debe determinar su renta neta, la norma obliga a que a ese stock lo evalúe a prácticamente valores corrientes. Y esto es lo que va a impactar en cabeza de ese contribuyente productor de soja que tenga una mayor base y por ende un mayor impuesto a ingresar, que excede su verdadera capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque su capacidad contributiva debiera ser siempre su renta real, la renta neta real, y no estar tributando sobre rentas ficticias, entre comillas, ¿sí? En el IVA tenemos una gran diversidad de tratamientos fiscales para operaciones, digamos, que van a formar parte de la cadena productiva. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso del arriendo, que tiene un tratamiento de exento. Tenemos el caso de fertilizantes y agroquímicos, que están grabados tanto a alícuota general al 21% como a alícuotas reducidas. Y así también con los servicios que contrata el productor. Y tenemos que distinguir aquellos servicios que el productor contrata antes de la siembra, desde la siembra hasta la cosecha, ¿sí?, o aquellos servicios contratados en ocasión de la comercialización. Estos servicios, esta diversidad de servicios, también va a tener una diversidad de tratamientos fiscales en el IVA, ¿sí? ¿Y a qué va esto? A que de esta variedad de tratamientos fiscales que se dan en actividades y operaciones que van a formar parte de la cadena, ¿sí?, ¿qué es lo que va a ocasionar o cuál es el perjuicio que en algún momento vamos a detectar en cabeza de nuestro, en este caso, productor primario? Que cuando él venda sus productos, que en este caso la venta de la soja está grabada a alícuota diferencial inferior al 10,5, se va a dar con la situación de que cuando hizo frente a sus adquisiciones y o contrataciones de servicios, quizás lo hizo en su mayor parte tributando a alícuotas reducidas ese crédito fiscal, pero también a alícuotas generales, a la alícuota del 21%. Y cuando tenga que confrontar, ¿sí?, con el débito fiscal que le origina la enajenación de la soja, va a estar grabada al 10,5. Y si yo le estoy diciendo que cuando hace frente a sus adquisiciones, a sus compras, que forman parte de su costo, paga el 21 y cuando vende al 10,5, ¿qué es lo que estamos viendo? Que va a comenzar a tener una acumulación de saldos a favor. Saldos a favor que en definitiva y a la postre, como no son verdaderos créditos, según la característica que le da la ley de IVA, como no son verdaderos créditos, a la postre van a terminar también formando parte del costo de la soja, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un crédito irrecuperable. Entonces, de allí volvemos e insistimos otra vez con nuestro sistema tributario. El sistema es analizar y que todas sus partes se encuentren relacionadas. Y de repente, si decimos el productor primario, ¿sí?, cuando analizamos las operaciones que forman parte de la cadena antes de la obtención del producto final, ¿sí?, tiene tratamientos fiscales benévolos, quizás para incentivar la actividad, pero después vemos
que ese tratamiento fiscal benévolo no es tal, porque termina siendo un mayor costo para el contribuyente, es porque no estamos analizando el sistema en su todo. Luego tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que es el más distorsivo que tenemos de todos los tributos de nuestro sistema tributario. ¿Y qué tenemos para decir de este tributo? Una gran problemática de hace muchísimos años, y que en todos los cursos, jornadas, congresos, siempre se toca el mismo tema, es que las jurisdicciones, las provincias son las jurisdicciones, pero en realidad decimos jurisdicciones porque también se considera a Capital Federal como una jurisdicción más. Las jurisdicciones involucradas no respetan lo del sustento territorial. ¿Qué es el sustento territorial? Justamente es aquello que habilita a que cada jurisdicción pueda ejercer su poder tributario. Si no hay sustento territorial, esa jurisdicción no puede venir a exigirnos ningún tipo de tributo a su favor, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Y en este caso, contesto una pregunta que hay en el chat, que me preguntaba del convenio multilateral. Como ingresos brutos es un tributo jurisdiccional de cada una de las 24 provincias más la jurisdicción de Capital Federal, entonces para evitar la doble o múltiple imposición, se ha previsto o se ha firmado hace muchísimos años, lo que es el llamado el convenio multilateral. Pero la norma tributaria es la de cada una de las provincias o cada una de las jurisdicciones. El convenio multilateral es solo un acuerdo entre las jurisdicciones para distribuirse, ¿sí?, la base imponible. El convenio multilateral no aplica alícuotas, no aplica exenciones, no aplica desgravaciones, ¿sí? Cada fisco provincial es quien legisla sobre este tributo en forma local. El convenio solamente es un acuerdo entre las jurisdicciones para distribuir base, para evitar la doble o múltiple imposición, pero el impuesto a los ingresos brutos sigue siendo de cada una de las jurisdicciones. ¿Qué pasa con este impuesto? Como tenemos muchos fiscos, ¿sí?, implementan regímenes de retención, percepción, recaudaciones bancarias, como quieran llamarle, y hay una permanente actitud de detraer dinero del bolsillo de los contribuyentes sin verificarse el famoso sustento territorial, sin digamos, verificarse que ese fisco tiene potestad tributaria para exigirle el tributo a nuestro contribuyente, en este caso productor de soja. Entonces, Liliana, estos regímenes... estamos en el límite, Liliana. Bueno, no cortes. sí, no, está bien. Entonces, estos regímenes también operan como otra verdadera problemática. ¿Por qué? Porque cuando el productor primario tiene todas estas recaudaciones, retenciones o créditos, también van a terminar impactando en su costo. ¿Por qué? Porque son totalmente irrecuperables en algunos casos. Bueno, acá nomás son unas problemáticas, digamos, las más relevantes, pero tenemos muchos casos así en lo que es la parte tributaria. Bien, ahí en el chat había preguntas, Cristian. A ver. Esa Sí, le respondí. se la ya leo. respondido. Bueno, primero leo para los chicos que están en la sala. El primero, buenas tardes, señores profesores. Contadora Liliana Romero, la determinación de la carga tributaria de la soja, ¿entra en el convenio multilateral? Gracias, contadora. Creo que es la que ya respondió, digamos. Es la que respondí porque ya la había leído. Perfecto. Y otra que la hice yo, personalmente, de cuál es el grado de aplicación en la práctica en la producción de soja, el régimen especial del convenio multilateral del artículo 13, tanto en su primero como el tercer párrafo. Ese es uno de los temas que también lo vamos a analizar en el trabajo. Nuestro trabajo recién estamos comenzando, ¿no? Todavía está en vías de desarrollo, pero este es uno de los casos también que tenemos que ver, porque como sabemos, es complicado la aplicación del artículo 13, pero no siempre es de aplicación, se tienen que dar los requisitos que dice el primero y el tercer párrafo, ¿sí? Entonces, el tema es analizar, ¿sí?, qué es lo que debiera hacer el contribuyente o qué debiera no hacer para evitar, digamos, muchas veces la aplicación de estos párrafos del artículo 13, ¿sí? Eso va a ser, digamos,
algo que se va a analizar y va a estar contenido, digamos, en el trabajo que realicemos. Siempre buscando lo mejor para el productor. Para cerrar ya, Carlos, solamente comento a todos los presentes que en el proyecto estamos trabajando ya terminando el segunda actividad, ¿sí? Que tiene que ver con la definición ya de la cadena y ya estamos, digamos, en proceso de transferir a los especialistas en impuestos para que empiecen a calcular la carga sobre cada uno de los eslabones. Perfecto. Ese es un tramo de avance en el proyecto. Bien. Yo iba a hacer una pregunta relacionada justamente al proyecto en sí mismo, ¿no? Más allá de lo técnico, tributario, que ustedes habían elaborado como bien lo marcabas, Eduardo, eslabones, ¿no es cierto? Y me llamó la atención, y después rebobinando dije, claro, no hay industria, que no tengamos el eslabón de industrialización de las hojas, sino que la soja sale de la producción primaria directamente a la venta, ¿verdad? Exacto, es más, la industrialización la tenemos, digamos, el punto de industrialización más cercano está a 1000 kilómetros del departamento de San Martín. Claro. Entonces, el productor local lo que hace es, obviamente, su producción primaria, y la producción primaria se comercializa a granel a través de los operadores que están en la zona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente que ahí terminaría la cadena, digamos, de la producción local. Lo que sí comentaba yo al principio, que nosotros hemos podido detectar, que una parte importante, o creemos que es importante, tiene un destino de exportación que todavía estamos terminando de tratar de entender cómo funciona, porque no es por los carriles, digamos, normales, ¿no? Está bien, está bien. ¿Habrá otra pregunta, Cristian? Creo que no, ¿no? Creo que no. Bien. No, esos dos nomás. Veremos Muchas más gracias. cuando tengamos el trabajo. Claro. En la próxima jornada ya venimos con el resultado puesto. Exactamente. Si Dios quiere, ya traemos el índice. Claro, ¿qué tiempo tienen? ¿Qué tiempo tienen de desarrollo del trabajo, estimado? 16 meses. Está bien. Justo llegamos. Sí, ojalá. En la próxima jornada que tenemos casi los resultados en la mano. Bueno, Exactamente. gracias Liliana, gracias Eduardo y a todo el equipo. Muchas gracias a ustedes. Por favor, un placer compartir y vernos de vez en cuando. Aunque sea por la tele, como dirían los chicos. Y sobre todo que podemos trabajar los economistas y los contadores, ¿vieron? Por supuesto. No sé quién inventó que estamos enojados. No, para nada. Al contrario. Nada que ver. Es un placer. Bueno, gracias chicos. Vamos a dar lugar al segundo equipo. Cristian, vos los digamos, desactivas como coanfitriones, ¿te parece, Cristian? Dale, ahí va. Dale, gracias. Fernando Carrizo y Jonathan Gutiérrez ya están como coanfitrión y bueno, ya pueden ir compartiendo. Bueno, mientras tanto, bueno, hago una especie de presentación, son todos chicos conocidos, por supuesto, por nosotros. En el caso que vamos a presentar a continuación, ahí está. Bueno, ya está el título en pantalla. Constitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias a las jubilaciones, pensiones y retiro. También, obviamente, del área impuestos, dentro de lo que es el marco de esta jornada. A cargo de la exposición, y te pido, Fernando, si me equivoco, corregime. En primer lugar, bueno, Fernando Daniel Carrizo, contador público nacional, también docente de nuestra facultad en el área impositiva y también en lo que hace al área del seminario de práctica profesional. Y acompaña a Fernando, tengo entendido que para la exposición, Jonathan Gutiérrez, exacto, joven profesional, graduado hace poquito, algo así es, ¿no? Sí, el 1 de octubre. Estamos ahí, bueno. No llegó ni siquiera a recuperar el pelo perdido, entonces. Bueno, y también el coautor de este trabajo,
Jaime Orlando Garnica, que no está presente, ¿verdad, Fernando? Así es, solamente Bueno. Jonathan y yo. Bien, bueno, creo que está todo dicho para que comiencen ustedes. Adelante, Fernando. Muy bien. Bueno, bueno, contador, primero agradecer el espacio y el desafío de organizar estas jornadas. Nosotros estamos bastante interesados y hay muchos temas dentro de lo que es tributario para hablar. Como bien decía la profesora recién, más que un sistema tributario tenemos, no sé si podríamos llamar grupos de normas tributarias dispersas o caos tributario, en algunos casos pueden ser. Bueno, una de las cosas que tenemos para hablar y que ha sido bastante novedoso, digamos, en su momento, podríamos decir en una jurisprudencia muy nueva, aunque ya el fallo lleva 2 años, pero todavía no se termina de asimilar o no es tan conocido capaz, y vamos a ver que tiene algunos disparadores que no se va a quedar en el ámbito de las jubilaciones y pensiones, sino que podemos ir un poquito más allá y extraer de este fallo una rica doctrina o nueva doctrina respecto a los principios de tributación, a los principios generales de la tributación clásicos que ya incorporamos, pero con la jurisprudencia nueva de la Corte vamos a ver que se van a complementar. No sabemos si va a terminar siendo un principio o no, pero con un nuevo principio tributario. Bueno, a ver qué se me... Como que me figura un cartel. Ahora sí. Bueno, para empezar a entender o para poder entender este fallo, primero tenemos que hacer un poquito de historia de dónde venimos. Entonces, hay grandes modificaciones o modificaciones puntuales, pero de gran impacto, podríamos decir, en lo que es la gravabilidad de las jubilaciones, pensiones y retiros. En general nos referimos a lo que hoy es el inciso C del artículo 82, que lo computamos o se clasifican como ganancias de cuarta categoría y genéricamente la denominamos ganancias o rentas pasivas, porque devienen o son rentas que se abonan como consecuencia de haber desarrollado durante la etapa activa de ese trabajador un aporte que le sirve después para cobrar lo que sea una jubilación, un retiro o una pensión. El artículo 2 de la ley nos habla de la teoría de la fuente del inciso primero. Nos dice, sin perjuicio de lo que disponga cada categoría en especial, y aun cuando no estén dispuestas en esta, serán consideradas ganancias, o sea, van a tributar el impuesto, aquella renta que goce de periodicidad, permanece de habilitación de la fuente. Y bueno, sobre eso vamos a ver que van a empezar a girar algunos de los fallos, pero en realidad el fallo líder, que es el que vamos a comentar ahora, que es el más novedoso, es el que nos va a cambiar el punto de inflexión, el punto de análisis, para no solamente ver el tema de esta teoría de la fuente, sino que nos introduce un condimento nuevo en lo que es los principios de tributación. Y el artículo 26 nos habla de exenciones y no nos dice nada sobre las jubilaciones o retiros o pensiones, nos refuerza la idea justamente de que están alcanzadas. Y como renta de cuarta, generalmente no tenemos o tenemos muy poco, y en el caso de jubilaciones prácticamente ningún costo computable o gasto computable por el artículo hoy 82, si no me equivoco. Entonces, en general, para la liquidación del impuesto a las ganancias de estas rentas, se toman en una gran medida lo que es ganancia no imponible o deducción especial. En un pie de igualdad, hasta antes de la sanción de la ley 27.346, con un empleado en relación de dependencia, es decir, con el sujeto activo y sujeto pasivo, ante un mismo nivel de rentas, se le computaba la misma ganancia no imponible y la misma deducción especial. Básicamente estarían al mismo nivel de tributación, por más que uno esté en la vida activa y otro esté en la vida pasiva. Ahora paso la palabra a Jonathan. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la reforma que se produjo en el año 2016 de la ley 27.346,
introdujo lo que es una deducción optativa. ¿Qué significaba esto? Que va a reemplazar a lo que es el mínimo no imponible, como así también lo que es la deducción especial que estaba contenido en el artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces esto va a ser equivalente a 6 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, siempre y cuando esta suma sea superior al mínimo no imponible establecido, como así también a lo que es la deducción del artículo 30. Y también me establecía una serie de requisitos para poder tomar nuestra deducción. Uno de ellos era que no podían obtener unos ingresos que sean de distinta naturaleza a los del inciso C del artículo 82. Y también es que no podían ser sujetos del impuesto a los bienes personales, con la única excepción del inmueble, o sea, de que sean sujetos por inmueble de vivienda única. Bueno, si bien entonces esto generó un gran avance en pos de no alcanzar el tributo para este tipo de rentas, la discusión por parte de la doctrina y también por parte de la jurisprudencia continúa. Es muy importante resaltar acá las restricciones que se han puesto. ¿Por qué? Porque un jubilado que tenía un plazo fijo y tenía intereses o percibía intereses por esos plazos fijos, ya no le era aplicable esta deducción acrecentada o especial para jubilaciones. O si era un sujeto sobre para el impuesto a los bienes personales, también. Y bueno, de un tiempo hacia acá, nosotros sabemos que el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales tuvo sus altibajos, pero a día de hoy con un auto y una casa muy fácilmente se puede superar el mínimo. Más allá de eso, es medio extraña la redacción de la ley en cuanto dice, salvo que sea sujeto del impuesto sobre los bienes personales por su casa habitación. Exclusivamente, dice la ley. Pero nosotros nos preguntamos, supongamos que solamente tenga como bien el inmueble casa habitación. La ley presume que tengo bienes del hogar, que es un 5% sobre la evaluación de los bienes en el país, más los inmuebles del exterior. Pero hay una presunción de que tengo que declarar otro bien que no sea la casa habitación, que sea bienes del hogar, y al tener dos bienes ya deja de ser exclusivo. Yo pago bienes personales por la casa habitación y por los bienes del hogar. Entonces, eso que no está reglamentado por la FIP ni por el Poder Ejecutivo, resulta, así como está redactado, inaplicable. Desde un tiempo hasta acá se empezaron a discutir o se empezaron a plantear discusiones en el ámbito judicial respecto a la gravabilidad de este tipo de rentas. Y vamos a tratar en este artículo o en esta exposición los fallos que llegaron a corte, básicamente seleccionando algunos que nos den las características de un conjunto de fallos. ¿Por qué? Porque a nivel de Cámara Federal o de juzgado de primera instancia tenemos muchos más. Pero nos interesa fijar las posiciones y ver el estado de situación de la doctrina de la Corte en este momento. En el 2013, por ejemplo, se plantea la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las ganancias para este tipo de rentas. Pero la Corte los rechaza. Rechaza el criterio, en primer lugar, porque sostiene que la renta generada por la jubilación, en este caso, reunía los requisitos y estaba expresamente mencionada en aquel entonces 72 inciso C, cumplía con los requisitos y estaba expresamente mencionada como para tributar el impuesto a las ganancias. Salvo que el gravamen se tornaba confiscatorio, que hay que demostrarlo, es decir, que cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la riqueza, una parte sustancial o significativa de la renta, y atenta, por lo tanto, contra el derecho de propiedad que está constitucionalmente protegido, salvo en ese caso que se tiene que demostrar con una pericia, el gravamen resultaba constitucional y no habría óbice, digamos, para que no se le retuviese sobre las jubilaciones el impuesto correspondiente. Y la cuestión de este fallo también es que se utilizó una vía procesal bastante adversa, digamos, para discutir este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque se utilizó el amparo. Y el amparo sabemos que es un recurso procesal que tiene que ser rápido, que es ante una arbitrariedad o ante el peligro en el ejercicio de un derecho.
pero que al ser rápido no permite, o hay plazos muy cortos para producir prueba y discutir un tema, que en este caso, como es algo que requiere o requería en ese momento un debate mayor y el aporte de prueba, fue rechazado justamente, o fue adverso, digamos, al contribuyente por este sentido, por la vía también utilizada por él. En definitiva, lo que era renta generada por jubilaciones concordaba con la teoría de la fuente, estaba expresamente mencionada el inciso C del artículo 80, del artículo, perdón, 72 en ese momento, y el tribunal termina diciendo, o termina concluyendo que, salvo que atente contra el derecho constitucional, el Poder Judicial no se puede inmiscuir en una facultad que es del Poder Legislativo, que es determinar qué tan bueno, qué tan malo, o qué tan gravoso podría ser el sistema tributario. O sea, no le corresponde al Poder Judicial expedirse sobre la mayor o menor bondad, dice el fallo, del sistema tributario. Pero sí va a ejercer su potestad constitucional de control de constitucionalidad. Salvo que atente contra el derecho de propiedad, o sea que sea confiscatorio, no lo podría declarar inconstitucional. Bien. Otro de los fallos que no declaraban la inconstitucionalidad de estos artículos es el fallo Risi, Jorge, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2017, en el cual el dictamen de la Procuradora General de la Nación se expidió en el sentido de que analizó la normativa tributaria, analizó el concepto de renta por el principio de la fuente, como así también la periodicidad del ingreso, lo que es el mantenimiento de la fuente, y terminó por concluir que las diferencias por los saberes previsionales mal liquidados son susceptibles de ser encuadrados dentro de los cánones de la Ley 20.628. Como así también que la configuración del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión que es ajena a la órbita del Poder Judicial. Es decir, al Poder Judicial únicamente le compete lo que es la constitucionalidad. Y después tenemos un fallo que llega, a ver, entre este fallo que acaba de relatar Jonathan y este fallo que vamos a relatar ahora, tenemos una serie de fallos que son de primera o de segunda instancia y que giraban en torno a, por ejemplo, a que lo que es una renta pasiva no es una ganancia. En el medio tuvimos la modificación de una ley que, a ver, el título, perdón, de renta de cuarta categoría, antes se llamaba rentas derivadas del trabajo en relación de dependencia, y después se le agregó y otras rentas como para evitar el ataque judicial desde ese lado, diciendo que la ganancia en realidad no es una renta de trabajo personal o no es una ganancia, y otra corriente, digamos, de interpretación o de defensa que tenían los contribuyentes eran que en realidad pertenecen al sistema de seguridad social o es una prestación de uno de los sistemas de seguridad social y es un débito que tiene la sociedad con el jubilado o pensionado que ha aportado en su momento y ahora como que la sociedad le reintegra o le devuelve ese aporte que en algún momento hizo. Pero nos interesa este fallo líder porque después de se han pronunciado unos cuantos más hasta hoy y la Corte va manteniendo el criterio y además de mantener el criterio tiene algo novedoso. ¿Por qué? Porque en este caso nadie se lo esperaba, pero introduce un análisis bastante importante, como decía al comienzo de la presentación, sobre un principio que no estaba considerado a los fines de la tributación, que vamos a ver que es la vulnerabilidad social. Bueno, el fallo habla sobre el principio de división de poderes, recalca lo que hemos estado recalcando hasta hace un momento, que el Poder Judicial no se puede inmiscuir sobre atribuciones que son propias del Poder Legislativo, es decir, determinar qué tan gravoso es un sistema tributario es facultad del Poder Legislativo, salvo que atente contra un derecho constitucional. En este caso, lo que planteaba María Isabel García, era que en realidad ella se encontraba en un principio o en un plano de desigualdad porque su situación de salud le obligaba a realizar gastos, o su situación de ancianidad misma le obligaba a realizar gastos mucho mayores que no podía afrontar
o que se le veía dificultoso afrontar o llevar una vida digna y decorosa con más el descuento de impuestos a las ganancias. Entonces lo que se blanquea o lo que se pone en discusión es la capacidad contributiva. Y bueno, la capacidad contributiva ya en lo que dice la Corte ya deja de ser insuficiente considerarla por sí sola. ¿Por qué? Porque no está considerando, en este caso que era una anciana, el derecho o los derechos de la ancianidad o el derecho de protección o los derechos especiales de protección que tienen estos sectores que son vulnerables. Y son vulnerables porque tienen mayores necesidades, lo vamos a ver en la filmina siguiente, pero básicamente al tener esa exposición a determinados riesgos sociales, no tendría la misma capacidad contributiva que un sujeto que no tiene ninguna enfermedad. Entonces no se los puede grabar de la misma forma. Y lo novedoso del fallo es que si bien no se inmiscuye en lo que es la atribución propia del Poder Legislativo, pero sí le proporciona o hace como una recomendación al Poder Legislativo o al Congreso de la Nación, diciéndole, legisladores, tomen carta en el asunto. No solamente es importante la capacidad contributiva a los fines de determinar la presión tributaria, en este caso del impuesto a las ganancias, sino tienen que tener en cuenta otros factores, otros derechos que son protegidos constitucionalmente, porque muchos de los pactos que están incluidos en el artículo 73, inciso 22 de la Constitución, tienen protecciones especiales para los ancianos o estos sectores de vulnerabilidad social o de más vulnerabilidad social o más exposición a riesgos sociales. Y cuando digo riesgos sociales me refiero a enfermedad, bueno, de cualquier tipo de las enfermedades o limitaciones en lo que es movilidad o algunas, sí, bueno, limitaciones, digamos, en lo que sea para desarrollar una vida normal. Porque se va gastando el cuerpo o se va sufriendo un desgaste natural conforme pasan los años. Pero hay un voto en disidencia, que eso lo va a explicar Jonathan. Bien, entonces siguiendo con el fallo García del año 2019, el voto disidente lo dio el presidente de la Corte, que fue Carlos Rosenkrantz, en el cual se lo puede resumir en 4 aspectos. El aspecto de la doble imposición, por lo cual él entendía que lo que es el impuesto a las ganancias que se paga por haber trabajado durante el tiempo de actividad, y lo que es el impuesto que se paga por la jubilación, por los beneficios jubilatorios que se reciben, son 2 hechos imponibles totalmente distintos. Entonces, el impuesto a las ganancias que se paga sobre lo que es la remuneración obtenida en actividad, grava los ingresos que se obtienen como fruto del trabajo. En cambio, los beneficios jubilatorios son aquellos que les otorga el Sistema Nacional de Seguridad Social. Entonces, por lo tanto, aparte estos beneficios jubilatorios no se componen únicamente de los aportes que fue haciendo el jubilado durante su época activa. También establecía que el legislador tiene una amplia discreción para poder establecer los impuestos, y por el principio de integralidad del haber previsional que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, no limita, no impide que sea reducido por la ley. Y la justificación de que se grave las jubilaciones más elevadas está dado por lo que está permitido en tanto no sea confiscatorio ni tampoco sea meramente desproporcionado. Entonces, a ver, en síntesis, lo que la minoría establecía es que la gravabilidad de este impuesto o los recursos y las pruebas que presentó la actora por la retención del 30% no era confiscatorio ni tampoco era irrazonable. Bien, lo que hace Carlos Rosenkrantz es centrarse en la clásica doctrina de la Corte, de decir, bueno, si no atenta contra el derecho de propiedad y no es irrazonable, no es inconstitucional. Y también recalca o hace un raconto de estas modificaciones que hemos visto al comienzo, de decir, bueno, se le aumentó el mínimo, o hay un mínimo especial para los jubilados, que pasó de un mínimo no imponible común y la deducción especial común para cualquier sujeto que perciba rentas del 82 A, B y C, a un haber especial bajo ciertas condiciones
que en ese momento eran 6 veces el haber mínimo, el haber mínimo garantizado. Entonces, por eso, como bien decía Jonathan, iban a quedar alcanzadas solamente las jubilaciones más altas. Pero en realidad lo que primó, como es un fallo, si bien es dividido, pero Rosenkrantz salió único, salió por su lado con el fallo, y los restantes han emitido la opinión primera que hemos comentado. El nuevo principio, o habría que ver si es un nuevo principio no tributario, o hay que ponderar, o la capacidad contributiva tiene que pasar el filtro de la vulnerabilidad, o tener en cuenta la vulnerabilidad como principio tributario. Eso todavía está en estudio, es, como decíamos, algo muy nuevo. No sé si decirle principio tributario, o no sé si decirle capacidad contributiva que contemple la vulnerabilidad social, pero el hecho es que fue algo muy novedoso. ¿Por qué? Porque contemplaba una situación social de la persona que tributaba, que no solamente se iba a exigir el pago de un tributo por el componente monetario de lo que ganaba, o el monto que obtenía de renta, en este caso de jubilación, sino que tenía que tener en cuenta la situación personal de ese contribuyente. Estamos en impuesto a las ganancias y un impuesto personal. Entonces, el tema de la vulnerabilidad social sale como algo nuevo, novedoso, que es importante tenerlo en cuenta no solamente para este sector, sino que también podemos hablar de vulnerabilidad, o sea, nos permite como disparador tomar en cuenta otros sectores que no están o no han sido discutidos todavía, que son vulnerables socialmente, pero que además deben tributar impuestos a las ganancias. Como que habría una injusticia, aquel sujeto que es vulnerable tiene una exposición a determinados riesgos, que aquel que no tiene estos riesgos, pero ambos tributan lo mismo porque a nivel monetario ganan lo mismo. Esa desigualdad que lo hace tributar igual, en realidad estaría atentando contra el principio de igualdad constitucional, que nos dice, ante situaciones desiguales, el tratamiento impositivo tiene que ser desigual también. Bueno, pero ¿qué es vulnerabilidad social? Básicamente lo vamos a involucrar con 3 sumandos, o con 3 factores. La exposición a los riesgos, si estamos hablando de jubilados, riesgos de, como decía, de la degeneración de lo que es la capacidad mental o la habilidad física para moverse, o las enfermedades propias de la vejez u otro tipo de enfermedades más graves, la incapacidad para enfrentarlos. No va a ser lo mismo un jubilado que tenga una prepaga que aquel jubilado que solamente tenga una obra social más económica, o la obra social del PAMI. La capacidad para afrontar esos riesgos va a ser distinta. Y la inhabilidad de adaptarse activamente, es decir, adaptarse para evitar que ese riesgo vuelva a suceder. Mientras más alto sea cada uno de estos factores, más vulnerable es la persona. Entonces, lo que manda la Corte, o lo que le sugiere al Congreso, es que tome en cuenta, que estudie el caso para tratar de incorporar a lo que es la tributación en estos casos que son vulnerables, o en el caso de sujetos vulnerables, ingredientes que permitan contemplar esto, porque la sola capacidad contributiva hace que el impuesto sea injusto. Básicamente, hasta ahora no hemos tenido pronunciación en ese sentido. Hemos tenido esta ley, la 27617, que Jonah lo va a explicar. Bueno, finalmente este año se sanciona la ley 27.617, el cual eleva el monto de 6 a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, y genera también una mayor flexibilidad, en el sentido de que antes los jubilados no podían tener otro tipo de ingreso que sea de naturaleza distinta a los del inciso C del artículo 82, pero bueno, a partir de esta ley sí está permitido que tengan otros ingresos, pero van a tener como límite la ganancia no imponible, el monto de la ganancia no imponible. Y se sigue conservando el requisito de que no pueden ser sujetos del impuesto a los bienes personales, salvo el caso de vivienda única. Entonces, si bien estos requisitos o toda esta modificación ha sido aceptado por la doctrina, todo esto sigue girando en torno a lo que es la capacidad contributiva. Es decir, en este caso el legislador no ha introducido alguna variable que implique reconocer cuál es la vulnerabilidad.
de los diferentes sectores que están expuestos a los riesgos sociales. O sea, ¿ha hecho oídos sordos el Congreso o todavía no tuvo tiempo de trabajar respecto a lo que dijo la Corte desde 2019 hasta ahora? Y hay otra corriente que la había introducido muy al pasar al comienzo, que habla sobre el tema de la seguridad social versus tributación. En realidad, estos tipos de prestaciones son prestaciones que derivan del sistema de seguridad social. Y el sistema está creado por algo, está creado para atender una contingencia, en este caso la vejez o la discapacidad en el caso de pensión o jubilación por discapacidad. La pregunta que cabe hacer es, al grabar esa prestación, ¿no estaría atentando el Estado contra los fines del sistema de seguridad social? Bueno, ha sido atacado el impuesto en algunos fallos en los primeros, digamos, que comenzamos a ver en ese tiempo, pero lo dejamos planteado porque en realidad no es que tengamos una respuesta para esto, pero era una corriente, o era una corriente doctrinaria que tendríamos que considerar. Como conclusiones para ver el estado actual de la cuestión y qué es lo que se viene. En principio, como el sistema de control de constitucionalidad en Argentina es jurisdiccional difuso, es decir, que cada juzgado o cada juez, cada juzgado puede dictar o puede determinar cuando una ley es inconstitucional y solamente se va a aplicar para ese caso concreto, siguen estando en general grabadas las rentas pasivas. Bien, a medida que vayan saliendo los casos, si bien demuestra una posición clara de la Corte en eximir, pero para cada caso concreto, repito, de la gravabilidad a las rentas pasivas, no hay eco todavía en el Congreso de considerar la vulnerabilidad social como un nuevo principio que complemente la capacidad contributiva clásica que tenemos como principio en la tributación. Más allá de que tuvo la oportunidad de expedirse, como bien fue la ley 27617, que siguió girando en el tema de capacidad contributiva, el monto de la jubilación, y no en el receptar cuestiones que hagan o que evidencien que se ha tomado en cuenta la vulnerabilidad de los sujetos. Como decía hace un ratito, el tema de vulnerabilidad no se acaba con los ancianos, sino también podríamos abordar otros sujetos sociales que sean vulnerables y que la ley también debiera contemplar algunas cuestiones, por ejemplo, para determinadas enfermedades o para, por ejemplo, cargas de familia, los niños, que también serían los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Ancianos, niños, adolescentes, son los que están más expuestos a los riesgos, que no tienen la capacidad o no tienen mucha capacidad para afrontar esos riesgos y la habilidad activa de reponerse y evitar que ese riesgo vuelva a pasar. Entonces, sujetos vulnerables, no solamente nos vamos a quedar en los jubilados pensionados, sino también hay otros actores sociales que son vulnerables. El tema de los beneficios sociales. Si es una prestación de la seguridad social, ¿cómo voy a grabar yo una prestación de un sistema de seguridad social? No estaría intentando contra el mismo sistema, el Estado. Y el tema de la capacidad contributiva que a la luz de los nuevos fallos, del nuevo fallo líder y los sucesivos que se han acoplado, digamos, a la doctrina de la Corte, resulta insuficiente como principio tributario para establecer si una persona está en condiciones de contribuir al Estado o no. Finalmente, le agradecemos su atención y estamos abiertos a cualquier consulta o pregunta que deseen hacer. Bueno, gracias Fernando y Jonathan. ¿No tenemos preguntas en el chat, Cristian? No, solo No estoy bien. No, ninguna pregunta por el momento. una pregunta difícil. No, una consulta en realidad, Fernando, Jonathan. Ustedes dejan planteado, abierto, digamos, una cuestión que queda pendiente de resolución. Vulnerabilidad, como, digamos, un nuevo parámetro a considerar, ¿no es cierto? Exacto. En la gravabilidad o no de estas prestaciones. A mí me quedó, digamos, ¿hay algún criterio o lineamientos, digamos, sobre lo que se diga, cómo medir
si es que es la palabra correcta, la vulnerabilidad. Bien, en realidad ahí tendríamos que nosotros acudir a un trabajo interdisciplinario con los asistentes sociales, porque ya escapa de nuestra disciplina. Está bien. Pero básicamente sería la exposición a determinados riesgos sociales, desde No la hay nada hecho hasta enfermedad. ahora. ¿Cómo? No digo de parte de ustedes, pero ¿hay algo elaborado ya? No, que tengamos conocimiento, no. Por eso ningún ¿Cómo puede proyecto ser? de ley, es lo que decíamos del Congreso, desde 2019 el fallo. Entonces, algo tendríamos que haber encontrado, pero no hemos encontrado. No hay nada todavía. Bueno. No, está bien, era una curiosidad porque planteabas un camino a recorrer con el parámetro vulnerabilidad y digo, bueno, por ahí ya hay algo resuelto, digamos, ¿no? Claro, no, estamos en proceso, espero. Estamos en proceso. Ojalá. Bueno, si no hay más preguntas, parece que no. Bueno, No. gracias Fernando, gracias Jonathan, y A usted, también contador. agradecimiento Así. al autor ausente, que bueno, su aporte seguramente ha realizado, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos con el tercer equipo de trabajo? Ya están, sí, ya veo la Buenas tardes. presencia. Buenas tardes. Están juntitas, muy bien. Sí. Bueno, ¿se comenta que ya se recibieron? Sí. Muy bien. Eh, Se comentaba bien entonces. Se comentaba Una de las muy bien. chicas. Una de las chicas. Bien. Y La otra otra, está muy chiquita. queda una materia nomás que rinde ahora en octubre. Bueno, el empujón para la semana que viene entonces. Sí. Y tenemos nuevas profesionales. Bueno, ambas de la carrera de contador. Sí. Bien. Bueno, este trabajo, a ver, lo tengo por acá. Pues ya pueden compartir, ¿verdad, Cristian? Sí, ya pueden compartir, ¿Tienen Gemina. algún material para compartir, chicas? Ahí está. Ahí. Listo. A ver, ahí está. Bien. Ambas han trabajado, tanto Gemina y Alina, Gemina Molina, Alina Herrera, en lo que es un tema de comercio exterior, digamos, y el efecto tributario, digamos. El régimen de importación en el Paso Internacional Aguas Blancas Bermejo, un lugar muy cercano a nosotros, año 2019, digamos, han concentrado la temática en lo que ha sucedido en ese periodo. Bueno, recién lo dije, Gemina, ¿tú eres la recibida? No, mi compañera Lina. Bien. Bueno, Alina ya te recibiste, y Gemina la semana que viene, así es, ¿no? Quedamos así, ¿no? Bueno, listo. Un poquito de presión nomás, un poquito de presión. Bueno, seguramente te va a ir bien. Bueno, ambas tienen este trabajo desarrollado, que entiendo que también ha formado parte de lo que se denomina seminario de práctica profesional, el tercer espacio, digamos, del seminario, que es el trabajo final. Así que, bueno, ambas, felicitaciones, Alina, próximas felicitaciones, Yamina, todo el buen deseo para la semana que viene, y adelante con la exposición. Muchas gracias. Bueno, como usted lo comentó, nuestro trabajo de investigación tuvo como base nuestra investigación para la carrera de grado Contador Público Nacional, y por ello nosotros queremos agradecer al contador Fernando Carrizo, que fue quien guió nuestro trabajo final, y también a la Cátedra del Seminario de Práctica Profesional. El tema a abordar es el régimen de las importaciones en el Paso Internacional Aguas Blancas Bermejo para el año 2019. En cuanto a esto, justifica nuestra investigación que la sociedad oranense en estado de vulnerabilidad trabaja para obtener un sustento económico al borde de la ilegalidad. Actualmente el 80% de la población desarrolla esta actividad. Para la obtención de la información de la investigación, utilizamos el método de observación de la investigación bibliográfica
y las entrevista a los bagalleros, a su representante legal, el doctor Pomares, y a los funcionarios públicos de la frontera. Bueno, el problema que surge es el rechazo por parte de la comunidad de bagalleros a la resolución conjunta 4430, que busca regular el comercio informal y también a través de ella dar un marco legal a la actividad desarrollada por los bagalleros. Ante esto, nuestro planteo era: ¿esta norma es eficaz? El ámbito de aplicación de la resolución conjunta 4430 del año 2019 se sitúa en la frontera argentino-boliviana, que está entre Aguas Blancas y Bermejo, y se aplica en los dos pasos fronterizos que existen en esa localidad: el puente internacional Aguas Blancas-Bermejo y el puerto Las Chalanas. Para adentrarnos un poco más en el tema, necesitamos marcar la diferencia entre paseros, carreros y bagalleros. Tanto los paseros como los carreros trabajan por lo que sería el paso legal. El carrero es el que se encarga de transporte de mercadería de un lado a otro de la frontera, mientras que el pasero es contratado por personas que van a hacer compras de distintos bienes y lo hacen por pase legal, pero exceden el monto permitido, por lo que por la parte que se exceden contratan a estos paseros. Mientras que el bagallero transporta mercadería de un lado al otro de la frontera, pero superando los límites permitidos por las normas de importación, por lo que lo hacen por caminos clandestinos, vulnerando todos los controles. Para explicar un poco más, en la historia del bagallero hay 3 momentos trascendentales. Dentro de ellos tenemos en 2013 que ocurre la muerte de un bagallero, lo que genera conflictos entre esta comunidad y las fuerzas que intervienen. Dentro de ellas tenemos Gendarmería Nacional y Aduanas. Ante este conflicto, el intendente Marcelo Lara Gross, para ese entonces, solicita tanto a Gendarmería Nacional como a Aduana que sean flexibles con el trabajo que realizan los bagalleros, considerando que esto sustenta a una gran cantidad de familias en lo que es el departamento de Orán. Entonces, se flexibiliza la actividad, se flexibiliza desde el dejarlos trabajar haciendo controles pertinentes a la prohibición de estupefacientes, pero habilitando una actividad ilegal con controles de gendarmería. Al habilitarse esta actividad, al flexibilizarse, se genera un incremento de personas que acuden a este medio a trabajar. En el 2017, el gobierno nacional oficializó la prohibición en importación de ropas usadas, con lo que nuevamente los bagalleros se manifiestan en contra de las medidas tomadas por el gobierno, ya que la población creció bastante y con ello se veía obstaculizado el alimento para muchas familias, el vivir diario. Entonces se generan grandes conflictos, cortes de ruta, intervienen el Estado provincial, nacional, no llegan a un acuerdo, interviene la Iglesia Católica, con lo que finalmente llegan a un acuerdo y buscan el camino hacia la legalización. Lo principal era hacer un censo de bagalleros para tener idea de cuántos son las personas que están afectadas a esta actividad, y bueno, tratar de proponer de ahí para adelante un régimen legal para que ellos puedan realizar su trabajo. Quizás este fue el puntapié inicial para lo que luego fue la resolución conjunta 4430, que se establece en el año 2019. Esta resolución conjunta tiene diferentes características, como
resalta que las importaciones que se realicen sobre este régimen simplificado es para consumo. ¿Qué quiere decir para consumo? El Código Aduanero, en su artículo 856, define consumo a todas las mercaderías que ingresan al territorio argentino y tienen permanencia ilimitada en él. Simplificado quiere decir que intenta integrar a los actores sociales alejados del mercado formal a que lo integren, disminuyendo las formalidades de la importación. Y opcional se refiere a que los pobladores de fronteras pueden elegir qué régimen utilizar. Pueden utilizar la tarjeta vecinal o este régimen. También se establece el valor y los bienes permitidos. El valor establecido en esta resolución es de $500 estadounidenses por lona que transporten los bagalleros, y los bienes permitidos a transportar son mercadería nueva, sin uso y sin reacondicionar, calzado y carteras y continentes similares. En cuanto a los sujetos alcanzados, son los residentes permanentes en zona de frontera, y el ámbito de aplicación tenemos los dos pasos habilitados, que son el puerto de La Chalana y el puente internacional Aguas Blancas Bermejo, con Argentina. Bien, para registrarse en este régimen simplificado de importación, los individuos tienen que poseer el alta en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a las ganancias, o ser monotributistas. Pero al ser importadores, no pueden ser monotributistas porque son situaciones mutuamente excluyentes. Otro de los requisitos es no encontrarse en estado de falencia, es decir, no registrar deudas fiscales. También deben poseer los datos registrados digitalmente en los servicios registrales de AFIP. También poseer el alta en los servicios web de AFIP, pero los trabajadores de fronteras no cuentan con los estudios secundarios o terciarios. Por lo general siempre cuentan con estudios primarios, cosa que dificulta la utilización de los medios de AFIP, y por lo tanto ya no sería tan simplificado, sino que ahí necesitarían la ayuda de un profesional. Después tenemos otro de los requisitos, no registrar antecedentes. Causalmente, de las entrevistas realizadas tanto a su representante legal como a los representantes de los bagalleros, surge que gran parte de la comunidad, podríamos también hablar de un 90% de ellos, tienen antecedentes, porque alguna vez le confiscaron mercadería por los caminos clandestinos, o hay muchos jóvenes que anteriormente tenían otra vida y la reivindicaron a través de la actividad del bagallero. Es decir, estos jóvenes tienen antecedentes por hurto, por ejemplo. Poseer también el alta en los servicios web, como antes hemos dicho. Los trabajadores de fronteras no cuentan con los medios suficientes para utilizar el sitio web de AFIP. Otro de los requisitos es acreditar solvencia económica. Los trabajadores de frontera son el último eslabón de esa cadena, es decir, ellos son contratados por comerciantes, quienes son los que después comercializan los productos en el mercado interno. Ellos solo reciben un pago por el servicio que prestan, por lo que en su gran mayoría no pueden acreditar una solvencia económica, trabajan para el día. Y como podemos ver, por lo menos hasta aquí los requisitos mencionados, los bagalleros no logran acogerse a ello. Lo manifiesta así tanto su representante legal como la representante y vocera de los bagalleros. Y en cuanto a esto, de nuestra investigación surge que ante la dependencia de aduanas nos informaron que se apersonaron muchos de estos bagalleros a informarse cómo realizar el alta a este régimen, pero al no poder cumplir ninguno con estos requisitos, fueron solamente 2 personas las que fueron a entregar la documentación
para poder darse de alta en este régimen, pero otro detalle fue que no se encontraban los sistemas de AFIP habilitados para poder proceder al alta. Y por lo que podemos decir que esta normativa no se adecua para nada a la realidad y al contexto que tienen estos trabajadores de frontera. Bien, es importante destacar la importancia que tiene el costo de una importación. ¿Por qué tantos comerciantes buscan evadir los controles aduaneros? Para ahorrarse y abaratar los costos. Porque una importación por un régimen general tiene que tributar la tasa estadística, el derecho de importación, el impuesto al valor agregado, el impuesto a las actividades económicas y el impuesto a las ganancias, siendo esto un alto costo para importar. Por eso recurren a la mano de obra de los bagalleros, quienes evaden los controles de la aduana y de gendarmería. A modo de conclusión, queremos decir que los bagalleros, la actividad de los bagalleros es una costumbre bien arraigada en Orán. Es por eso que este medio de trabajo está, es controvertido, ya que afecta a la dignidad del hombre, reiteradas veces. Para concluir un poco, hicimos un cuadro comparativo de lo que es el régimen general de importación, como lo mencionó mi compañera, y del régimen de importación con la resolución conjunta 4430. En cuanto a la carga impositiva, ambos tienen la misma carga, por lo que difiere en la cantidad que se puede importar, o sea, el límite para la resolución conjunta está dada por los $500 estadounidenses, el tipo de mercadería que se puede importar, que bueno, como lo mencioné hace rato, la ropa nueva sin uso, los calzados y lo que sería carteras y continentes. Otro de las diferencias entre ambos regímenes surge de que para el régimen general se necesita el despachante de aduana, mientras que para la resolución conjunta no es necesario la figura del despachante de aduana, pero hay una contrariedad que justamente es que en su gran mayoría los bagalleros no tienen una buena capacitación, por lo que entender todo esto se le dificulta bastante. Por ello, nosotros concluimos de que además se está perdiendo de vista la figura principal, que es para quién trabajan estos bagalleros. Ellos trabajan para unos comerciantes. Esos comerciantes hacen sus grandes compras, podríamos hasta decir millonarias compras, y contratan al bagallero, pero quien evade la carga impositiva también son estos comerciantes y quienes lucran luego con estos bienes en el mercado interno. Por lo que nuestra conclusión radica en no desviar tanto la mirada y proponemos a través del análisis de este régimen, si bien gravar al bagallero, porque esta resolución intenta darle un marco legal, grabar al bagallero, pero por cuenta y orden de terceros, o sea, por una actividad por cuenta y orden de terceros. Esta figura ya estuvo implementada anteriormente y fue derogada aduciendo a que era inconstitucional, pero no hay en el Código Aduanero un señalamiento alguno que diga que esta figura es inconstitucional, por lo que si el fin es grabarlo, creemos que esta puede ser una opción, pero que también se debería buscar de grabar al verdadero importador de los productos, al comerciante. Entonces, haciendo que ellos se registren y para cuando sus compras excedan sus límites, ellos sean quienes contraten al bagallero y de esta manera el fisco pueda recaudar tanto por los verdaderos importadores como por estos pequeños trabajadores de frontera. Bueno, le queríamos dar muchas gracias a todos los que se conectaron a esta charla
y muchas gracias por su atención. No sé si tienen preguntas para hacernos. Vamos a ver en el chat. Parece que no. Sí, hay una Sí, pregunta. sí, hay preguntas. ¿Qué alternativas sugieren para regularizar la actividad? Como lo mencionamos, una de las alternativas era regularizar al trabajador de frontera como un trabajador por cuenta y orden de tercero. Y otra, también tratar de que la resolución se adecue a la realidad de los pagalleros. Digamos, tratar de hacerla un poco más factible o accesible a ellos que no tienen conocimiento. Por ejemplo, el Estado le propuso darle una capacitación, pero de los sistemas, y hay un gran obstáculo si ellos no tienen estudio y algunos no saben leer ni escribir, ¿cómo emprenden todo esto? Muy bien, fue la única pregunta. Bueno, yo hay una consulta, niñas. Evidentemente, ustedes lo manifiestan en la conclusión, hay un problema de naturaleza social, porque hay una explotación desde Disculpe, no logramos escuchar bien. A ver. Vamos a ver. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos mejor. Bueno, me parece que estaba haciendo cualquier cosa. Bueno, la idea es la siguiente. Hay un problema social, sin duda. Hay una explotación de parte del comerciante hacia esas personas de menos recursos que, como bien lo plantean ustedes, para comer necesitan buscar su sustento y lo tienen a través de esos pasos fronterizos. O de ser ellos el medio de transporte en esos pasos fronterizos de mercadería ilegal o en forma ilegal. Bueno, este fenómeno ustedes lo detectan en una zona, pero evidentemente en nuestra provincia vecina de Jujuy, tiene, y seguramente en otras provincias también, tienen situaciones similares, semejantes, con gente explotada y explotadores, y un régimen tributario, por decirlo de alguna forma, que no está, aparentemente lo que interpreté yo, no está apuntando al verdadero beneficiario de esta forma de trabajo. Lo tomo como parte de las conclusiones a las que ustedes llegaron. No sé si es correcto mi interpretación de lo que ustedes plantean. Sí, contador, es correcto. Estamos así. Sí. Bien, bien. Ustedes lo vivieron, por supuesto, en carne propia, yendo al lugar de los hechos, por lo que escuché. Sí, sí. sí, contador. Yo Bueno. soy de Orán y bueno, esto lo vi desde que tengo uso de razón. Bien, bien. Y tuviste que, y digamos, en el trabajo, en la realización del trabajo, tuvieron que ir y ver y entrevistar, por lo que escuché. Sí. Bueno, esa es una tarea de investigación imprescindible, ¿no? La presencia, la visualización del problema en el lugar de los hechos, ¿no? Bueno, de mi parte era todo. Quería simplemente sacarme la duda de la conclusión a la que yo arribaba en función de lo que ustedes habían expuesto. No sé si hay otra pregunta. Parece que no. Bueno. Bueno, niñas, muchas gracias. Y éxitos a la próxima, colega. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué materia es? ¿Qué materia es? Auditoría. Ah, está bien, no hay problema. Nunca hay problema. Bueno, estamos terminando. Creo que no tenemos más tarea por el momento, Cristian. No. Estamos bien. Bueno, hicimos la tarea, hicimos los deberes. Bien, agradecer nuevamente en este caso tanto a Yemina y a Alina y a los demás expositores y a quienes tuvieron su presencia, digamos, acompañando las exposiciones y escuchando las distintas temáticas que plantearon los
los autores de los 3 trabajos que han sido expuestos acá. Gracias a todos, felicidades a los chicos jóvenes, todos jóvenes, ¿no? Y también a estos profes un poquito más creciditos que arrancaron en la exposición, pero que nos están marcando el camino de lo que hay que hacer. Muchas gracias a todos. Cristian, nos quedamos un ratito coordinando actividades a ver qué hay que hacer. Dale, dale. Dale.